Ya chiquillos, estábamos acá en el tema de ajuste de docilidad. Esto es, voy a colocarle aquí, es en obra, ¿ya? En obra, y es para cuando nosotros tenemos un diseño, por ejemplo, de un hormigón cono 12 y llegamos ahora con cono 10. ¿Ya? Lo que permite la norma es realizar ese ajuste para llegar a 12 por temas de colocación. Entonces se permite ajuste con estas condiciones, con estas restricciones más bien. Un camino es con agua y el otro camino es con aditivo. Y la restricción, y aquí quiero ser súper clara, chiquillos, que es un ajuste, no es llegar y subir el cono del hormigón, sino que es un ajuste para llegar al cono especificado y es con estas restricciones de no más allá de 15 minutos desde que llegó el camión a obra, una vez que yo tengo todo, no he descargado nada de hormigón, tiene que ser con todo el hormigón dentro de la betonera, etc. Y en el caso del ajuste de cono con aditivo, es el diseñador de la mezcla, es decir, el hormigonera, que nos dice qué aditivo, cuánto aditivo y cómo hacemos el mezclado, ¿ya? Hoy día en Chile solamente una hormigonera trabaja con ajuste de aditivo, de ajuste de cono con aditivo, solamente Redimix trabaja con ese sistema y las otras hormigoneras trabajan con agua, ¿ya? Y insisto que esto es un ajuste, no es subir el cono indiscriminadamente, ¿ya? Aquí vamos a ver un reporte de carga. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿cierto? Los distintos componentes. Este es el diseño de la mezcla por metro cúbico. Esto es lo que ustedes obtienen de la dosificación. Aquí el ajuste corresponde a la corrección por humedad, ¿ya? Que efectivamente tenemos acá la humedad de los materiales. Si se fijan, la arena tiene una humedad de 6.5% a la hora del carguillo, lo que la planta hace, perdón, es calcular cuánta más agua, cuánta agua aporta el árido a la dosificación y por lo tanto incorpora mayor cantidad de arena y le resta agua al agua de amasado. Si se fijan aquí, en esta zona, el agua de diseño son 184 litros y lo que yo estoy cargando realmente son 106 litros, porque no es que no se le esté incorporando esos 80 litros, sino que esos 80 litros se van a incorporar por el árido, porque el árido está sobre el estado SSS, o sea, está con agua de sobra. Dado que el árido está con agua de sobra, yo le incorporo esta agua adicional, ¿sí? Vía el árido y por lo tanto tengo que hacer el descuento del agua de amasado. ¿Se entiende el concepto, chiquillos? Sí, profe. Ya, estupendo. Entonces, ya, entonces acá el ajuste tiene que ver con esa corrección por humedad. Si se fijan aquí, yo puedo interpretar que, miren la corrección de la grava y la gravilla. ¿No les llama la atención? Versus la corrección de la arena. ¿Qué me pueden decir de eso? De la corrección. Tiene, tiene Díganme. menos cantidad de humedad. Claro, tiene menos cantidad de humedad. Escucha, chiquillos, denme un segundito. ¿Sí?
Ya. Entonces, chiquillos, aquí, claro, lo que conversábamos se llama la atención, ¿cierto? Que la corrección es mínima para la grava y para la gravilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el estado de humedad que tienen los áridos gruesos es bastante cercano al estado SSS. ¿Sí me entienden ese concepto? Sí, profe, lo entiendo bien. Ya. Después el requerido, que está acá, es considerando los 7.5 metros cúbicos que tiene, ¿cierto? El camión que va a despacharse. Entonces, esta columna de acá por 7,5 nos da los valores que la planta va a cargar. Y en esta columna tenemos lo cargado real, ¿ya? Teníamos que cargar 2.550 kilos de cemento y finalmente cargamos 2.551 kilos de cemento. La variación en términos netos es 1 kilo de cemento adicional. Esto se genera porque cuando ustedes tienen las compuertas donde se abre y se cierran los materiales, tanto los áridos como los cementos, hay un tiempo, ¿ya? Y ese tiempo entre que abre y cierra deja pasar un poco más, ¿cierto? En general lo que la planta busca es que deje pasar un poco más de cemento antes de cortar el flujo, porque si no les va a quedar todos los hormigones con menos cemento. Entonces, en esta columna del reporte de carga, este es un reporte de carga real de una planta de hormigón, tenemos la variación neta y después el porcentaje. En este caso, el 1 kilo referido a lo que deberíamos cargar, ¿sí? Que es la referencia, vamos a tener como máximo un 0.04%. Si se recuerdan, la tabla 11 decía que en el caso del cemento puedo, digamos, es admisible un porcentaje más o menos 1%, y en este caso estoy en 0.04%, lo que refleja de que este carguío está dentro de lo que indica la norma. En el caso del árido de la arena, vamos a tener un 0.02% adicional. En este caso estamos cargando más también. Y en el caso del agua, estamos cargando menos, si se fijan, menos un 0.12%, y la norma permite entre menos 1% y más 1%. Por lo tanto, este reporte de carga está ok. De este reporte de carga, chiquillos, quiero que me comenten para ver si entendieron bien cuál es la peor situación que podríamos tener donde nosotros al revisar este reporte de carga no debiéramos despachar este hormigón. ¿Me entienden la pregunta o no? Que tuviera exceso de agua. Que tuviera exceso de agua, que yo tuviera un porcentaje de agua, por ejemplo, de aquí más en el agua, más 5%, por ejemplo. Sobre el 1% ya está mal, ¿sí? Y en esos casos lo que hacen las plantas de árido es no despachar. Ahora, siempre el jefe de planta es alguien que maneja los temas de tecnología del hormigón, y, por ejemplo, si tengo más cemento y menos agua, no es tan dramático porque no altero la razón agua-cemento en desmedro de la resistencia, ¿ya? Y va a depender, por supuesto, del hormigón. En este caso es un hormigón H40 equivalente a un G35 hoy día con la norma que tenemos vigente. Entonces, el peor de los casos es que tenga más agua y menos cemento, ¿sí? Porque ahí sí voy a estar alterando la razón agua-cemento. ¿Alguna duda con este reporte de carga, chiquillos, que ustedes pueden ir, por ejemplo, se me ocurre así al aire, podríamos determinar la absorción considerada para estos áridos en función de que tenemos la humedad y conocemos el ajuste, porque el porcentaje de agua libre que yo voy a descontar del agua de amasado corresponde a la humedad menos la absorción. Ese porcentaje de agua multiplicado por la cantidad del árido me indica cuánta agua está aportando ese árido, ¿ya? En este caso sería 1150 por el valor de humedad, que es 6.5, menos la absorción, ¿sí? Me va a dar el valor cercano a la diferencia entre las aguas. Obviamente que hay que considerar lo que aportan los otros áridos, pero en este caso tenemos áridos que están bastante cercanos a su punto de absorción
y por lo tanto están muy cercanos al estado SSS. ¿Ya? Los plazos de transporte también son importantes porque la norma establece un plazo de transporte a la obra que dice que entre la carga y el fin de la descarga tiene que ser menor a 2 horas, ¿ya? Y también dice la norma que podemos extender este plazo en caso de que eventualmente tomemos medidas técnicas pertinentes. ¿Cuáles son estas medidas técnicas? Principalmente aditivos y no los retardadores, para que ustedes tengan una idea, aumentan los tiempos en más o menos un 20%, no más que eso. Ya, en este caso, si yo quiero aumentar la vida del hormigón fresco a 4, 5, 6 horas, se le incorpora un aditivo que se denomina controlador de hidratación. En el caso de transporte dentro de la obra, la descarga va a tener que ser menor a 30 minutos. ¿Ya? En general, este tiempo también las hormigoneras en Chile lo trabajan en unos tiempos relacionados a los metros cúbicos descargados y van del orden de los 7 minutos por metro cúbico porque lo aumentan un poquitito, más o menos debiera darle cercanos a 1 hora, pero son acuerdos comerciales. ¿Ya? La norma lo que habla es que yo tengo que descargar el camión en no más de 30 minutos. ¿Ya? Para el tema del cono, considerar elementos, para la docilidad requerida, considerar elementos, por ejemplo, del bombeo. El bombeo depende de la longitud de tubería o la altura de bombeo. ¿Ya? Esta tablita es de un premezclado que lo usa en base a las referencias con sus clientes para establecer el cono adecuado para esa condición de bombeo. Y por lo tanto, el cono que compran o el cono que solicitan debe estar alineado con el método de colocación y tiene un poquito que ver con lo que veíamos en la dosificación. Eso, chiquillos, no sé, ahí hay un link que ustedes pueden revisar para un video. A ver, déjenme, estamos con unos minutos, déjenme cargarlo yo misma porque es muy cortito y tiene que ver con la carga de los hormigones o la confección de hormigones. Denme un segundito. Ya. Déjenme descompartir esto. Vamos a compartir pantalla. Ahí, y vamos a agrandar esto. Ahí, ya. Dura 2 minutitos, así que si se fijan acá, están rotulados los acopios que tenemos que estamos utilizando. ¿Se fijan? Entonces, muy importante que tengamos esa clasificación.
ahí hablaban de la capacidad máxima de los camiones y eso va a estar regulado por las disposiciones locales. Ya cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que pasar por carretera, están los que se llaman las plazas de pesaje y los camiones deben cumplir toda esa reglamentación respecto de ese tema. En Chile se trabajan con capacidades de hasta 8 metros cúbicos más o menos de hormigón asociado a esto y, y lo que mostraban ahí en la planta, después de que se carga, lo que se hace en Chile es pasar al pilón de ajuste, donde el operador mixer revisa su camión antes de salir de la planta, que lleve el cono cercano al diseño. Este control puede hacerse vía, digamos, al ojo o visual, o se puede efectivamente tomar el cono para que el camión salga con el cono que indica el procedimiento de la hormigonera. En verano, por ejemplo, las hormigoneras trabajan con que el camión sale de planta un poquito pasado, 1 o 2 puntos de cono pasado del cono de diseño, de modo de que llegue a obra con el cono de diseño, ¿ya? Rafael pregunta, según su experiencia, ¿cuál sería el mejor orden de adición de los materiales para el mezclado y amasado del hormigón? Sí, Rafael, lo mencioné, la norma no establece ningún orden y lo que dice es que buscamos un hormigón homogéneo. Yo les comentaba a sus compañeros que, por ejemplo, el laboratorio se carga, en las betoneras de laboratorio se carga desde lo grueso a lo fino, pero las hormigoneras prueban este proceso o cómo funciona mejor el mezclado, dependiendo si es planta mezcladora o planta dosificadora. Si es planta mezcladora, muchas veces se hace que se mezcla el cemento con parte del agua y después se le van agregando los demás componentes, desde, puede ser los componentes más finos, para finalmente terminar con otra porción de agua. Hay otras que lo hacen desde lo grueso a lo fino también. Va a depender del equipo de mezclado principalmente. Y cuando se trabaja en dosificadoras, en plantas dosificadoras, el orden de carguillo va a ser resultado, porque lo que yo busco es un hormigón homogéneo. Entonces ese orden de carguillo va a estar dado por conseguir esa homogeneidad, también dependiendo de los trayectos que tengamos nosotros en los camiones. ¿Ya? Eso, Rafael. No sé si hay Ya, más. profe, muchas gracias. ¿Ya de qué? Ya. Chiquillos, eso es lo que tenía que comentarles hoy día. Les sugiero que revisen bien la pregunta 1 del control, de modo que el día lunes también podamos resolver si existen algunas consultas o dudas al respecto. Ya vamos a dar un tiempo para realizar estas consultas y la clase va a quedar subida en un ratito más para que la puedan revisar dentro de sus estudios, ¿ya? No sé si hay más consultas, chiquillos, de algo que quieran comentar. Todo bien, profe, muchas gracias. Ya. Ya, chiquillos, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo. Muchas gracias. Disculpen todas las interrupciones. Tuve aquí muchas emergencias hoy día. Así que mil disculpas, chiquillos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, Chao. profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, Igual. profe, cuídese. Gracias a Que esté todos, bien. igual. Gracias.